Buenos días. Salcido Sotelo Roxana. Saucedo Pérez Eric. Torres Roberto Eduardo. Y Vallejo Alvarado Sonia. ¿Alguien que me haya faltado? Yo, Omar Jiménez. Jiménez. Yo, maestra, también, Medina Gutiérrez. Medina Gutiérrez. No, sí tienen asistencia. Ok, gracias, maestra. No, ustedes. Listo. Entonces, ¿me recuerdan en qué nos quedamos la sesión pasada? Estábamos viendo los contratos. Ok, vimos los contratos como una de las fuentes de las obligaciones. Así es. ¿Qué dijimos de los contratos? Vimos los elementos de validez y los vicios de consentimiento. Solo eso, hasta ahí nos quedamos. Bueno, ahora vamos a seguir con otras figuras a través de las cuales también nacen estas obligaciones. Una de ellas es la declaración unilateral de voluntad. ¿Esto a qué le suena? Testamento. El testamento, exacto, esa es una declaración unilateral de la voluntad. ¿Por qué? Porque nada más está una persona, pues declarando su voluntad. Así es, esto es que solamente interviene la voluntad de una de las partes. Si se fijan, cuando hablamos del contrato o convenios, dijimos que es el acuerdo de voluntades de dos o más personas. En el caso de la declaración unilateral de voluntad, únicamente se manifiesta la voluntad de una persona. Ejemplos de este tipo de declaración unilateral de voluntad. Bueno, aquí lo tenemos, dice, en la oferta pública de venta, la promesa de una recompensa o la estipulación a favor de tercero. Oferta pública de venta, señores, esto lo vemos todos los días en la televisión, en el periódico, en los de estos, bueno, cuadernitos que nos dan ahí en el súper, ¿no? Es una oferta pública de que algo te estoy ofreciendo. En el súper, cuando llegamos y nos dan los folletitos, ¿no? Y ahí aparecen las ofertas. Hoy todo lo que es la marca tal con el 50% de descuento. Ahí ellos, de manera unilateral, se están comprometiendo a respetarte a ti, usuario, que ese producto va a estar a un precio más bajo, o va a tener un descuento, o vas a poder comprar dos al precio de uno. Esta es una declaración unilateral de voluntad. ¿Por qué? Porque yo decido si la tomo o no. Está lanzada a todo el pero las personas son las que van a decidir si van a aceptar o no esa oferta que se les está presentando. Lo mismo la promesa de una recompensa, cuando aparece, ¿no? Se busca un cachorrito, si lo has visto, por favor regresa al domicilio tal y habrá recompensa. Entonces allá nos están diciendo, no nos dicen cuál será, o en ocasiones sí nos dicen cuál es la recompensa. A ver, alguien que me dé otro ejemplo. Con los delincuentes, el que dé el paradero de tal persona se le da recompensa. Ándele, ahí está una, ¿no? O sea, cualquier persona que sepa de él y que proporcione obviamente la información correcta para llegar a dar con esa persona, entonces ahí podría reclamar usted esa recompensa que ofrecieron. Y aquí es donde vemos, en este tipo de, a lo mejor son ejemplos muy sencillos, pero los vemos en el día a día, sobre todo en la oferta pública de venta, donde se ve este tipo de obligaciones
que es la declaración unilateral de voluntad, donde yo lanzo una oferta o me comprometo a algo y el que lo haga se está accediendo a eso. Es como si yo les dijera ahorita, pues el que, no sé, ¿qué les puedo decir? El que suba un ensayo el día de hoy ya no tiene que entregar tareas. Entonces, si los que suban ese ensayo ya no tendrían que entregar tareas, ¿no? Pero yo me estaría comprometiendo para con quienes lo hicieran. Los que no, pues obviamente esa oferta que yo hice ya no les va a beneficiar, salvo aquellos que sí dijeron, sabes que yo lo subo, tiene que ser de 100 páginas, lo hago y yo ya me liberé de las demás tareas. Esa sería una oferta pública donde yo me estaría comprometiendo en este caso, con todos ustedes, pero únicamente va a ser surtir efectos con aquellos que lo hicieron. Dice, esta consiste en la declaración de voluntad hecha por el promitente al momento de celebrarse un contrato, por medio del cual se obliga a petición del estipulante a cumplir con una determinada prestación a favor del tercero. Es decir, el estipulante declara a cargo del promitente cierta obligación que éste deberá llevar a cabo a favor de éste. Tales figuras se encuentran previstas a partir del artículo 1743 al 1755 de nuestro Código Civil del Estado. Ahí es donde podemos ver esta figura de la declaración unilateral de voluntad. ¿Alguna duda de esta figura, chicos? Ahí también entra una donación, maestra, ¿no? Mire, en cuanto a las donaciones, ahí sí hay, bueno, hay dos tipos de donación. La donación puede ser gratuita u onerosa, pero sí se requiere también la voluntad del otro de aceptarla. Bueno, aunque no tanto. Hablamos cuando donan a favor de los hijos, pero la donación tiene la particularidad de que quien va a donar no se puede quedar sin bienes, tiene que dejar los bienes suficientes para poder subsistir. Si lo único que tiene es una casa y es la que pretende donar, automáticamente no le van a permitir que haga la donación. Entonces, podría ser un ejemplo, sí, porque sí, sobre todo si se hace de manera gratuita, sí podría declararse como él está manifestando esa voluntad de dársela a alguien más. Aunque sí existe la figura del quién va a ser el beneficiario de esa y está determinado. En el caso de estos, puede ser cualquiera. Aunque, no, bueno, en el caso de los intestados, ahí sí a veces, en el testamento sí se determina quién es también en específico el heredero, pero ahí están disponiendo de sus bienes propios. Y en este caso, pues podría decirse que sí, sobre todo si es una donación gratuita. Ya cuando es onerosa no, porque hay que pagar dinero, entonces ahí el otro sí tendría que estar de acuerdo en cubrir la cuota o el pago que se tendría que hacer. Pero sí podría ser un ejemplo, salvo esa restricción de que tiene que quedarse con los bienes suficientes para poder subsistir, no puede quedarse sin nada. ¿Sí me entendió? Lo dejé. No, sí me quedó claro. Muy bien, gracias, maestra. Ok. ¿Alguien más? ¿Todos vamos bien? Entonces, seguimos. Ahora vamos con el enriquecimiento ilegítimo. Esta fuente de las obligaciones la constituye el enriquecimiento ilegítimo y está derivada de un hecho voluntario lícito, mediante el cual aquel que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en las medidas que él se ha enriquecido. Lo encontramos en los artículos 1756 al 1769 del Código Civil del Estado. Del artículo 1756, el que sin causa se enriquece en detrimento de otro está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida en que él se ha enriquecido. Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene la obligación de restituirla. ¿A qué le suena de enriquecimiento ilegítimo? Un ejemplo.
algo que se les ocurra. Por ejemplo, que un papá le venda todo a su hijo y lo deje muy rico y finalmente el papá queda pobre, sería una, bueno, así como que se me ocurre, ¿no? Servidor público que aproveche de su puesto para enriquecer una familiar o a sí mismo. Bueno, en el caso del servidor público, lo vemos desde la materia administrativa. Hace uso de su Maestra, puesto ¿podría ser despojo? No, el despojo ya es otra. En el despojo, ¿cómo se daría el enriquecimiento? Digamos, quitarle sus bienes a otra persona. Pero bueno, si se fija y dice que es un hecho voluntario lícito, Ah, ok. el despojo. O sea, si yo se los ¿Es quito, ilícito tendría que o ser. ilegítimo? El enriquecimiento es ilegítimo, pero hay un hecho que sí es lícito. Nada más que de ese hecho, yo Es me estoy como, enriqueciendo del otro. sería como tú me prestas tu coche para llevar mi hija a la escuela, Ujú. pero a cambio yo utilizo el coche para hacer negocio. Exacto. Digamos que a lo mejor le digo, va a ser para llevarlo a la escuela, pero lo utiliza de Uber. Y de ahí ella está obteniendo Sí, un enriquecimiento a mi causa. O sea, se está desgastando mi vehículo sí, y él sí. está obteniendo una ganancia a favor. O como por ejemplo si vendemos una casa que no es de nosotros con mentiras. No, Ajá. porque ese viene algo de que es un acto lícito. El No. hecho que se le entregó la bien legalmente para uso de un destino y tú lo estás aprovechando y ganando dinero de forma irregular. No, o sea, por ¿no? ejemplo, yo te voy a vender una casa y tú me dices, ¿cuánto quieres por ella? Tantos, órale, pues, me la pagas. Nada, luego te doy los papeles y resulta que la casa no es mía. Pero ya ese Sí, no ya. sería un hecho voluntario lícito. Pues, ¿para qué lo compras? Exacto. Ya Sería un empezaron fraude. en el dedo. Sí, ya, ¿Sí ya se entendí aplica, yo. maestra, o no? Dice, el enriquecimiento ilícito estriba en que no existe una causa eficiente que justifique la disminución de un patrimonio y el aumento de otro, además de que no exista una causa jurídica que explique el desplazamiento total o parcial de un patrimonio al de la otra persona. ¿Qué elementos debe tener? El enriquecimiento de una persona, el empobrecimiento de otra, la relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, y que no exista causa jurídica que justifique el empobrecimiento de una y el enriquecimiento de otro. Ese se aplica así, maestro, por decir, te pido a ti, digo, oye, ¿sabes qué? Invierte en ese proyecto que tengo yo en 6 meses. Si me das $500,000, yo te lo voy a regresar $500,000 más intereses. Tú me dices, ok, yo estoy contigo, aquí está $500,000. Pasa 6 meses y se enriquecer mi patrimonio. Ya tengo una nueva casa, un nuevo coche, todo ese show, pero no tengo dinero para pagarte porque ya la gasté. ¿Ese sería enriquecimiento ilícito? Bueno, en el caso es que dice, si no tengo dinero para pagarte, pero yo puedo ejercer medios para poder cobrarme. Si tienes bienes, pues obviamente te voy a quitar los bienes. Pero resulta que ya la puso a nombre de mi amigo Ray. Todos los bienes están a nombre de Raimundo. A lo mejor ahí podría hacerse incluso como si fuese un fraude de acreedores, porque lo está haciendo con la intención de que sabe que tiene que pagar dinero y compraste casas, las pusiste a nombre de otras personas, prestaron nombres para efecto de que al momento de que te hicieran efectivos los créditos, no pudieran cobrarte, porque tú no eres dueño de las cosas, aunque en realidad son tuyas. Ok. ¿Qué otra forma podía aplicar ese enriquecimiento ilícito, maestra? Déjame, estoy pensando en un ejemplo que quede Maestra, yo un poquito claro. pensando en
En un ejemplo de construcción, por ejemplo, yo contrato obra, me la hacen, pero no pago a mis subcontratistas, por ejemplo. En obra. Un contrato en obra. Por ejemplo, yo genero obra, me hacen las casas o lo que me tenga que hacer y a los que subcontrato para que las hagan, no les pago en su totalidad. Y yo, sin embargo, sí tengo un beneficio de... Pudiera ser no. Como muchas que quiebran así, que no les llegan a pagar. Contratan obra y no se les... O sea, ¿no se pagan los créditos? No, a los subcontratistas, por ejemplo, a los que hacen la casa, al aluminero, bueno, es que son mundos Sí. de subcontratos. Ujú. Sí, o sea, si ustedes contratan, digamos, a la inmobiliaria, bueno, está la inmobiliaria, ellos contratan a, no sé, Construcciones Roy, se llama. Y ellos a su vez subcontrataron, no sé, para la mano de obra, porque ellos no tienen como tal al personal. Sí, ¿verdad? A eso se refiere. Sí, sí. Ahí cómo se daría el enriquecimiento de uno y el empobrecimiento del otro, porque al final de cuentas yo le estoy pagando como empresa. Bueno, en caso de que no le pagara. Pero si no, es que ahí si no hubiera un pago, podríamos hablar de que hay un incumplimiento de un contrato Sí, ¿verdad? y entonces podría hacerlo efectivo para obtener yo o sea, lo que nos obligamos. Ujú. Déjeme pienso en algo. En un préstamo con una tasa excesiva, ¿no? Préstamo. Con una tasa muy elevada que finalmente termina al deudor dejándolo en la ruina y al acreedor termina pues enriqueciéndolo. Pero bueno, en el caso de los préstamos, bueno, bueno, es que ahí es como tiene sus reglas muy específicas, sobre todo Sí, ¿verdad? al momento de demandar, el hecho de decir que el interés estaba muy arriba y yo no puedo hacer que el juez lo pueda regular. Ujú. Bueno, a ver, en el caso que hablábamos ahorita de las donaciones que comentaba el compañero, digamos, yo soy muy amigo de X persona y durante nuestra amistad yo le he dicho que no tengo dinero, que la verdad la paso muy precariamente, bla, 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 aunque en realidad yo tengo mis negocios, tengo bienes y todo. Esta persona, pues muy buena onda, tiene varios bienes y dice, bueno, yo te voy a ayudar y me empieza a donar ciertos bienes. Obviamente lo que hablábamos, él se queda con lo suficiente. Entonces, al momento de esa donación, yo estoy haciendo que él se empobrezca porque está haciendo una disminución de sus bienes a efecto de que yo tenga algo. Sin embargo, él no sabe que yo tengo incluso mi empresa, que tengo más propiedades. Entonces, yo ahí lo que estoy haciendo es que seguir aumentando, enriqueciendo o acrecentando mi patrimonio. ¿Sí más o menos quedó ahí un poquito claro? Sí, maestra, pues está ocultando Sí. los bienes que tiene. Así es, entonces él no sabe, o sea, él está actuando de buena fe al momento de darme ciertos bienes o incluso donándomelos, a lo mejor, como lo comentaba con el otro compañero, de decirle, bueno, yo te voy a pagar cierta cantidad de dinero. A lo mejor es un bien que vale 1,000,000, pero él me dice, bueno, va, ¿sabes qué? Yo te lo dejo por la mitad, dame 500,000. Y entonces, yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo sé que esa propiedad vale más de 1,000,000. Me conviene, ¿no? Porque me la están dejando por mitad.
Entonces, Sí. ok, yo hago todas las gestiones y lo que estoy haciendo es, pagué 500,000 pesos, pero yo obtuve casi el doble o incluso más a través de un bien. Entonces me estoy enriqueciendo, pero estoy causando un detrimento al patrimonio del otro. ¿Por qué? Porque si él lo hubiera vendido al valor real, hubiera ganado incluso más de lo que yo estoy pagando por ella. ¿Sí quedó más o menos claro el Sí. ejemplo? Sí, sí. Sí, maestra. Bueno, Sí, ya en ya. un ejemplo un poquito más sencillo, como para que vean este tipo de figuras. Ok, seguimos con la gestión de negocios. Yo creo que esta figura sí les suena o la han visto o incluso hay quienes tal vez la han aplicado. Esta se encuentra prevista en el artículo 1770 del Código Civil y establece que el que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Cuando un sujeto voluntariamente gestiona el negocio de otro, ya sea con su consentimiento o no, quien la realiza contrae la obligación tácita de continuarlo y concluirlo hasta que el dueño pueda encargarse personalmente del asunto. El gestor debe desempeñar su encargo con toda la diligencia que emplea en sus negocios propios e indemnizará por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestione. ¿Qué es esto, señores? A ver, platíquenmelo. Quienes han escuchado o incluso la han aplicado, esta gestión de negocios. No es cuando empleados o como una persona que está, me recurre como bienes raíces. La promuevo tu casa hasta que la vendo. Ya una vez que está vendido, ok, vente aquí dueño y vamos a cerrar la venta. Sí, sería un poquito de eso, así es. O sea, yo, a lo que dice, con consentimiento del dueño o incluso sin él, yo empiezo, ¿no? En este caso habla hay un consentimiento, yo lo dejo en manos de alguien y él tiene que gestionar o desempeñar todos aquellos actos tendientes a que se venda mi inmueble. Y una vez que ya consiguió al cliente, que ya sabe que tiene el dinero, entonces lo único que hay que hacer es formalizar la compra-venta. Pero él tiene que hacer todos estos actos tendientes a que se cumpla con la venta, que fue a la que se obligó. Otro ejemplo que vemos día a día, no sé si les suene, es cuando, sobre todo que empezamos mucho, que hablamos, ay, viene el gestor, o han escuchado, sobre todo en Secretaría de Finanzas, cuando se empieza lo que es el pago de contribuciones o las placas, todo esto, ¿no? Que incluso son personas, no son dueños de los vehículos, pero que están apoyando con consentimiento de los dueños para realizar todo el trámite del plaqueo o el pago del impuesto. Entonces, ellos tienen que hacer todos los actos tendientes a qué? A cumplir o al pago y a que le entreguen las placas para yo posteriormente entregarle al dueño del vehículo las nuevas placas con la tarjeta del control vehicular y todos los trámites que hubiera hecho para regularizar la situación del vehículo de un tercero. Y a cambio esa persona, a lo mejor, si así lo acordaron, le va a pagar una determinada cantidad por el servicio prestado. ¿Sí le suena este ejemplo? Sí, maestra. También puede ser el caso de los contadores que te llevan toda la auditoría de tu negocio y tú pues ya nada más haces lo de la firma electrónica y ya. Bueno, no sé si ahí lo de los contadores, si sea más que una gestión, pues ahí también sería una prestación de servicios, ¿no? Porque a lo mejor ellos sí le van a pagar, le van a cobrar sus honorarios, si fuera así. Si a lo mejor fuera nada más de, sí, yo te ayudo, pues ya entonces, si no le dijo si le iba a cobrar algo, entonces, pues podría determinarse como si fuera una gestión para que usted tenga todo lo relativo a los pagos ante el fisco, ¿no?
Siempre y cuando no existiera ese contrato o esa prestación de servicios donde usted tiene que pagar ciertos honorarios, porque ahí sí hablaríamos como del contador como profesionista. Ok, gracias. ¿Sí nos quedó clara esta figura? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Seguimos. Obligaciones que nacen de los actos ilícitos. De conformidad con el artículo 1784 del Código Civil del Estado, se establece que el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres causa un daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Cuando al ejercitar un derecho se causa daño a otro, hay obligación de indemnizarle si se demuestra que el derecho solo se ejercitó a fin de causar el daño sin utilidad para el titular del derecho. ¿A qué le suena esto? Obligaciones que nacen de los actos ilícitos. Por ejemplo, cuando rentas una casa y pues eres distribuidor de droga o algo, el dueño pues no lo sabe y el que vive ahí está perjudicando a la propiedad. Pudiera ser, ¿no? Ok. ¿Sí? A ver, nada más aquí. Un accidente. ¿Ahí cómo se daría? Muy común eso. Pues cuando, por ejemplo, vas tomado y pues le causa, está alguien estacionado, está parado en el semáforo y llegas por detrás y ¡zas! Le das, pues ya sigue. Si ya estabas ilícitamente incurriendo, sí. Sí, ilícitamente, sí. Ay, me pasé, perdón. Bueno, sí, ahí sería una obligación que nació de un acto ilícito, porque bueno, si bien es cierto, para poder todos conducir, tenemos nuestra licencia y el vehículo, ok, y hay un permiso y estamos actuando de manera lícita, pero lo que no es lícito es que yo esté manejando bajo el influjo de alguna sustancia, dígase en este caso alcohol. ¿Por qué? Pues es una de las medidas, ¿no? Si tú estás bebiendo, pues no manejes. ¿Por qué? Porque sabemos que con las bebidas alcohólicas se altera nuestro sistema sensorial y por lo tanto podemos perder ciertas, manejo pues de la coordinación incluso de nuestro cuerpo o el sentido. Entonces estamos poniendo en peligro no solamente a los conductores o las personas que nos acompañan, sino también a los terceros con quienes lleguemos a coincidir. Entonces, además del estar bajo el influjo de una sustancia, le imprimimos velocidad al vehículo, entonces ya estaríamos actuando de una manera ilícita, ¿no? Porque estamos actuando en contra de una norma. ¿Cuál sería? Sí. Es por la imprudencia, maestra, de manejar bajo influjos. Si aparte le imprimo yo la velocidad, ahí estoy yo en contra de la normatividad de vialidad, tránsito y vialidad, entonces ahí ya estoy actuando ilícitamente porque estoy actuando en contra de una norma que me está señalando que debo de manejar a una velocidad de máximo 60. Y cuando yo llevo una velocidad de 120, 160, y aparte le ponemos la cuestión de la sustancia que consumí y provoco un accidente, aquí ya hay una obligación que nace de este acto, que fue una irresponsabilidad de mi parte y aparte generé el daño a alguien más. Aquí dice, cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismas, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, por caso fortuito o por fuerza mayor. Aquí va otro ejemplo. En el mismo caso del vehículo. Yo voy bien, tengo mi licencia, mi vehículo está, o creo yo que está en perfectas condiciones. Pero a lo mejor
yo no me había fijado que el líquido de freno se estaba tirando, yo confié que sí, voy a una velocidad moderada y a lo mejor quiero yo frenar, al momento de que freno, mis frenos no funcionan y sin querer pego. Aquí yo digo sin querer, ¿por qué? Porque yo quería frenar, pero nunca me percaté que mi vehículo estaba fallando de los frenos. Yo no sabía que existía ese daño, perdón, esa afectación a mi vehículo y sin embargo causé un daño a un tercero, donde entonces yo tengo que pagar, porque aquí fue por a lo mejor negligencia, nunca me revisé que mi vehículo estuviera al 100% y yo confié y por eso le imprimí un poquito más de velocidad y al momento de que quería frenar, pues ya no pude lograrlo y me impacté con el vehículo. ¿Sí, más o menos este ejemplo? Sí. Ocurre mucho, o también a lo Sí, mejor a sí. veces, hoy muy común, nos distraemos con el teléfono y vamos contestando, mandando mensaje, pero acá manejando no nos fijamos y el vehículo de enfrente está parado con las intermitentes porque a lo mejor dejó de funcionar y llego y me impacto, ¿no? Entonces a lo mejor ahí, bueno, fue negligente porque yo traía el teléfono en la mano y no me fijé en quién estaba enfrente de mí. Pero eso no me exime de que yo tenga que cumplir con una obligación que es que repararle el daño. En este caso, pues ya bueno, si tienen a sus aseguradoras, ellas se encargarán, si son particulares, pues tendrán que ponerse de acuerdo en un supuesto, bueno, quienes ya nos hemos visto en este tipo de percances, pues llegan los de tránsito y de no llegar a un arreglo las partes, lo que hacen es se llevan los vehículos y te citan ante los jueces de barandilla para tratar de llegar a un arreglo respecto a quién va a hacerse cargo de la reparación del daño. Si no se llegaran a arreglar ahí con los jueces de barandilla, entonces ya los van a mandar a la agencia del Ministerio Público para determinar quién fue el responsable y quién va a pagar a quién. Oiga, maestra. Maestra, una pregunta. Sí. Disculpe, ¿puede aplicar esto en los bienes raíces? ¿En Cuando qué se sentido? venden propiedades que tienen una falla y con los años esas casas sufren daños irreparables, sabiendo la constructora que estaba haciendo los sobreasentamientos que no estaban bien. Bueno, ahí está, porque veríamos que la constructora estaba ocultando algo, ¿no? Esos son Entonces, estaría obrando ilícitamente al ocultarme que tenía una falla. Sí, ¿verdad? A eso se refiere. Sí, a eso, que también apliquen los bienes raíces ese tipo de obligaciones de actos ilícitos. Tendría que demandarle ahí, ya sea, bueno, lo del contrato, que le repare el daño, en este caso que la afectación que tiene, pues le repare, no sé, en cuanto a los cimientos o algo para darle mantenimiento a esa afectación. Sí, sí podría aparecer ahí. Siempre y cuando hay que demostrar que la constructora ya sabía y que se lo ocultó al comprador, porque ahí es donde está el obrar ilícitamente. O sea, me estás ocultando información que tú ya sabías que le iba a pasar al inmueble, ¿no? Y que nunca me dijiste para yo poder saber si me comprometía o no a comprarla, o si me convenía o no. Ok, muchas gracias. Mande. Maestra, por ejemplo, aquí en una colonia que está cercana a donde yo vivo, pasa una falla y la constructora, ahí se construyeron varias casas, pero todas tienen afección de cuarteadura y se están cayendo las casas porque está pegado a un arroyo incluso. Ahí también esa podría ser, ¿verdad? Porque Sí, ya se sabía que había una falla. Ajá, si la constructora ocultó a los compradores y ellos, bueno, aquí también vamos a una parte. Ya ahora actualmente en todas estas cuestiones muchas personas deciden también ir a catastro, porque en catastro ahí determinan por dónde pasan las fallas. Pero a veces también uno pues confía, ¿no? Entonces compra conforme lo están vendiendo, pero si no le dicen, oiga, ¿sabe qué? Pues por aquí está pasando esto. Si yo la compro aún sabiendo, pues ya es mi responsabilidad, pero si me están ocultando eso y ellos ya lo sabían, pues sí, podría decirse que hay una obligación donde ellos me vendieron ocultándome para efecto de que yo cayera y yo lo comprara. Sí, Ya más en su caso. Sí, ya actualmente muchas personas... Sí, muchas personas lo que hacen es ir a catastro y revisar, pedir si de por esas propiedades hay alguna falla. Si ya ellos ya lo saben y aún así la adquieren,
ya es responsabilidad neta del comprador. Sí, claro. Sí, hasta aquí vamos bien, chicos, ¿todo claro? Sí, maestro. Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno. La reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior a él, y cuando ello sea imposible, en el pago de daños y perjuicios. Cuando un hecho o omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable de la misma tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. A ver, alguien que me diga qué es daño y qué es perjuicio. Podría ser un daño, por ejemplo, que le causamos a algo material, y un perjuicio es como cuando queda una secuela de una herida o algo. No. No, chéquenlo, búsquenlo, lo pueden checar en Google si tienen ahí abierto o búsquenlo en el Código Civil. Pues dice que el perjuicio es el daño moral o material a una persona, ¿no? ¿Ese es el perjuicio? También silencio. Chequen el artículo 1980 de su Código Civil. Si lo tienen abierto. ¿Del Estado? Sí. Y el 1979. ¿1800 qué? 1980. 980. ¿Qué? 80 estás en consecuencia de incumplimiento de obligaciones, ¿verdad? Ujú. Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debería haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. Ujú. Y el daño viene en el 1979. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Ahí está. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Ándale, compañero, yo ya la leí. Bueno, aquí, bueno, maestra, ¿puedo El daño es material, ¿no? Mm, bueno, no necesariamente. ¿Puedo comentarle, maestra? Sí, dígame, dígame. Una es ganancia lícita y otra es pérdida, daño por pérdida al patrimonio por incumplir. Por decir, en una la puedo aplicar de la siguiente forma. Yo voy a celebrar un convenio contigo para que tú me vas a dar cierto material, la cual yo voy a volver a vender a otra cliente. Tú no cumpliste con tu contrato. Ahora la cliente, en el contrato que tengo con la segunda cliente, me está causando un daño porque uno, la perdí la contrato, o dos, hasta el contrato puede estipular multas, sanciones por incumplimiento. Y así, por tu falta de cumplir con la entrega de material, me causó un daño a mi patrimonio. Una disminución. Sí, podría ser. Alguien iba a comentar. Alguien me dijo que sí. A ver, dígame. El patrimonio es el daño que tiene la persona de algo que poseía, de un patrimonio de algo que tenía. Y el perjuicio es la ganancia o el beneficio que se deja de obtener
porque no se cumplió con una pactación o con una obligación. Sí, ahí va. Sí están bien, están en lo correcto. Se refiere que el daño es una disminución que se da en mi patrimonio, en el caso que les platicaba del accidente. Obviamente, yo al momento de impactar dañé la propiedad de alguien. Ahí está el daño. Disminuí su patrimonio porque ahora su vehículo a lo mejor ya no va a valer lo mismo. Y pues yo tengo que pagar para que lo reparen. Y aún así, bueno, ya está ahí la afectación en el bien. El perjuicio, digamos que al vehículo que yo impacté era un taxi, el tiempo que ese vehículo esté parado en un taller arreglándose, él como taxi, como el servicio, va a dejar de percibir una ganancia lícita, que es la que obtiene a través de su trabajo, que es prestar el servicio de traslado a las personas del Estado. Entonces ahí está el daño, que fue la afectación a su patrimonio, que es el golpe en el vehículo, y el perjuicio es el tiempo que él va a dejar de percibir un sueldo, porque el vehículo no va a estar funcionando para prestar el servicio de taxi. ¿Sí quedó más o menos claro el ejemplo donde se ve el daño y el perjuicio juntos? Sí, maestra, muy bien. Sí, entonces es esa ganancia de que, pues es una ganancia lícita porque es de mi trabajo, y el hecho de no tener mi material de trabajo, que es el taxi, estoy dejando de percibir algo. ¿Sí? Muy claro, maestra, sí, gracias. Bueno. Continuamos. Dice, igual obligación de reparar el daño moral tendrán quienes incurran en responsabilidad objetiva. Se entiende por daño moral a la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración de sí mismo tienen los daños. Aquí esto del daño moral sobre todo lo vemos mucho en materia penal, o incluso puede ser en la familiar. Sobre todo en materia penal, cuando hablamos de delitos, cuando son violaciones, lesiones, o sea, todo esto, ¿no? Y en la materia familiar, bueno, pues mucho lo vemos también en cuestiones cuando son de divorcios, donde ambos padres están dando con todo. Bueno, antes era más común, ya ahora no tanto, porque ya por la cuestión del divorcio incausado, pues nada más es presentar mi solicitud y ya, me entregan el divorcio. Pero antes, cuando existían causales de divorcio, tenían que demostrar la causal. Y muchas de estas causales eran las infidelidades o los maltratos no solamente físicos, sino psicológicos que sufrían las partes. Y sobre todo quienes más lo vemos a veces es en los niños, ¿no? Esto también del daño moral lo vemos, sobre todo, no sé si han visto, saben de la nota que existió entre José Luis Morales y el gobernador, donde manejaba que había un daño moral. ¿Por qué? Pues está hablando en cuanto a su reputación como servidor público, ¿no? Como persona, se está metiendo en cuestiones de vida privada, entonces ahí todo este tipo de cuestiones generan una afectación en cuanto a lo que es como persona y cómo lo ven los terceros, más si estamos hablando de una figura pública. Que si bien sabemos, las figuras públicas se encuentran sujetas a este tipo de escrutinio, pero ya hay en ocasiones muchísimos periodistas que se meten en cuestiones de la vida privada, en los que no cualquiera tiene acceso, pero sin embargo siguen pagando para causar esta afectación. También esto del daño moral, lo vemos con los famosos, ¿no? Deme un ejemplo de daño moral de algún. ¿Cómo muestra que se me cortó al último? Me está fallando el internet y se está cortando. Perdón, ¿algún ejemplo de algún famoso conocido donde haya un daño moral que se hubiera causado por, que se hubieran entrometido, no sé, en su reputación, vida privada, etcétera? Pues sí hay varios, maestra.
No más pido uno, a ver, del que se acuerde. Del que les haya llamado Del la atención. Fabiruchis. Del A ver, en el Fabiruchis, de maestra. ¿Cómo ¿Y sería ahí la Gabriel Soto, afectación? maestra? ¿El de quién? ¿Gabriel Soto? Sí. ¿Del Es qué que dijeron? A ver, ventilan su cuéntenme. vida privada. Del Sage. A ver, a ver, díganme, pero ¿en qué sentido se afectó? ¿Hubo una, o puede haber una afectación de un daño moral? Pues porque filtraron sus fotos íntimas. Y a Sage Ok. El Chicharito, maestra. pero ese porque ¿El está Chicharito de qué consistió? De que lo vinculan con nexos de lavado de dinero. Ok. Sí. Entonces ahí sería en cuanto a su honor, su decoro, Sí, reputación como su profesionista. reputación, sí, como figura. Ok. Bueno, maestra, bueno, yo tengo entendido que ellos como figuras públicas su vida está expuesta. Más bien sería cuando la prensa dice cosas que no son ciertas y daña realmente su vida familiar, digamos así, ¿no? Cuando se desata un rumor que no es verdad, porque muchas cosas ellos Bueno, precisamente se exponen por lo que hacen, como Gabriel Soto. sí, en este caso aquí vamos a un punto. Sí, efectivamente ellos, algunos, no todos, sí permiten que los medios entren a su vida privada, pero hay otros que no. Hay muchos famosos que sí mantienen su vida privada fuera de lo que es su vida profesional. Si ellos les dan libre acceso, vaya, que hasta, ay, se casaron y se metieron que hasta la luna de miel y todo, bueno, ahí yo les estoy permitiendo que entren a lo que es mi vida privada como tal. Pero si yo nada más tengo esta restricción de es lo que es mi trabajo, puedes ir al set de grabación, puedes ver lo que hago, me puedes entrevistar, hasta ahí es lo que es mi trabajo como figura pública. Si ya entran y era lo que le llamaban muchos como paparazzis, lo veíamos mucho con la difunta princesa Diana, donde a ella la seguían muchísimo, ¿no? E incluso se metían para abajo de los carros y salían y todo. ¿Y cuál fue el motivo por el cual fue el accidente automovilístico? Las iban siguiendo, porque querían saber, o sea, adentrarse más de lo que ella como tal permitía ver en los reflectores. Entonces aquí también hay que saber distinguir qué tanto te permito yo como famoso. O sea, si bien es cierto, estoy sujeto al escrutinio público, a que la gente sepa y quiera conocer, pero yo también tengo un límite de permitir hasta dónde permito que la prensa entre y hasta dónde no. Y si ellos ya están rebasando el límite que yo he permitido, entonces ahí sí ya hay una afectación. ¿Cuántos famosos a veces no permiten que vean a sus hijos citados? ¿Por qué? Porque ellos mantienen su vida privada, porque no quieren que como que sus hijos crezcan bajo el escrutinio de los reflectores, porque los famosos son ellos, no los hijos. No sé si lo han visto mucho en algunas figuras públicas. Sí. Entonces, aquí también hay que saber delimitar qué tanto ellos te permiten y qué tanto no. Si yo te estoy dando libre acceso a mi vida privada, pues bueno, ahí ya la culpa sí sería un poco mía, porque yo te la permití, pero cuando no es así, entonces ahí sí podría existir podría yo pedir incluso una reparación del daño. ¿Por qué? Porque te estás metiendo, o sea, me estás causando una afectación a lo que es mi vida privada en el sentido de respecto a lo que soy yo y la relación que tengo incluso con mi familia. Inclusive, maestra, a veces no es tanto porque sea una figura pública. Hay una serie en Netflix que se llama La desaparición de Madeleine. Es en el Reino Unido de hace años, donde la prensa primero ayudó a la familia para tratar de encontrar a la niña que fue raptada, pero después se le volteó y los empezaron a acusar que ellos eran los asesinos, ellos tuvieron que salir huyendo de ahí. Bueno, la que la quiera ver, está muy buena esa serie. Y al final de cuentas, después de 3 años, le tuvieron que pagar mucho dinero por el daño moral que le causaron a los papás. Mire, La buen propia ejemplo. prensa, todo. Sí, no, muy No buen sé si usted ejemplo. la ha visto. No, fíjese que no, pero estaría interesante verla en un fin de semana, a ver cómo se configura. Ahorita saliendo. Se la recomiendo, así se llama, Sí, La muchas gracias. desaparición de ¿Madeleine? Madeleine. Ok, perfecto. Sí, Sí, para Madeleine. buscarla y pues sí, checar a ver cómo se ve esta figura dentro de
esta serie. Muchas gracias. A ver si espero verla. Sí, nada, Bueno, nada. no, gracias. Continuamos. Bueno, se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad, la integridad física o psíquica o el honor de las personas. Continuamos con la última figura, que es del riesgo profesional. Dice, el riesgo profesional es también llamado por algunos autores como riesgo creado. Es una fuente de las obligaciones mediante la cual nacen responsabilidades para los patrones respecto de sus trabajadoras que incurran en accidentes de trabajo o bien que contraigan enfermedades como resultado del desempeño de su trabajo. Aquí les puse el artículo que aparece en plataforma, que es del Código Civil Federal. En el del Estado, aquí Aguascalientes no lo prevé, figura del riesgo profesional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de relaciones de trabajo. Por lo tanto, nosotros tenemos una ley específica en materia federal que se llama Ley Federal del Trabajo. Nos dice aquí que la obligación nace y debe ser cumplida por el patrón y consiste en el pago de una indemnización correspondiente por los tribunales expeditos para ello, que en este caso pues serían las juntas. El título noveno, denominado Riesgos de Trabajo, se encuentra dentro de la Ley Federal de Trabajo. Señala en el artículo 473, los riesgos del trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo de su trabajo. Si vamos a la Ley Federal del Trabajo, y la tengo abierta, permítanme. ¿Qué artículo? Es a partir del 1472. Esa es todo el capítulo de riesgos de trabajo. ¿Qué número? 1400. Perdón, es 472, perdón. 472. Sí, mire, nos dice accidente de trabajo, bueno, el 474 nos dice accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en el que se preste. Dice quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de aquel, que es lo que cubren cuando hablamos de los seguros, ¿no? Dice, pues es que iba de camino a mi casa, saliendo del trabajo y se accidenta. Pues el seguro debe de cubrir incluso esa parte, que es el traslado que yo hago de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Si de ahí yo me desvié y me fui a hacer otras cosas, ahí ya no aplicaría. ¿Qué artículo dice eso, maestra? Es el 474 en el párrafo segundo. Dice, enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. 475 bis, el patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables. Es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades competentes. Entonces aquí habla, ok, yo como patrón soy responsable de mantener las cosas en el trabajo de lo mayor seguro, ¿no? O sea, que si están trapeando, a ponerlos de estos de que está el piso mojado y se pueden caer. Si van a cargar cosas, pues que los trabajadores traigan sus cascos y sus sillas y todo para que no se lastimen. Si yo como trabajador me dieron todo mi material para protegerme y no lo uso, entonces ahí la responsabilidad va a ser mía como trabajador, no como patrón, porque el patrón me está dando todos los materiales para cuidar, para proteger. Pero si él no me los brinda, entonces ahí sí la responsabilidad tendría que recaer en el patrón porque él me tendría que brindar mi material de trabajo. Maestra, por ejemplo, en el caso actual de lo del COVID, si la persona va y trabaja y hay una persona que está enferma, que la están haciendo que vaya a trabajar y alguien de ahí se le llega a dar el COVID, es un riesgo, ¿no? Que también ya sea gobierno, donde estés trabajando, deben de quitar a esa persona que se siente mal porque es un riesgo para los demás que los contagien y entonces tiene una pérdida tanto como para la empresa o gobierno como para la misma persona que tiene que estar en cuarentena sin trabajar. Sí, de hecho, bueno, yo le puedo decir como trabajadora en donde yo estoy en el área,
Cuando se sabe de alguien que empieza a tener ciertos síntomas, aun cuando no sepan que es COVID todavía o que lo tengan confirmado, lo que hacen es la mandan a su casa y obviamente para que se vaya y se haga la prueba, ¿no? Entonces él no se presenta hasta que no lleva su resultado negativo y se descarta que efectivamente sea COVID. ¿Por qué? Porque puede poner en riesgo al resto de los compañeros. E incluso personas que tuvieron contacto con él, también se les pide que pues vayan y se hagan una prueba para poder descartar que quieran, en el caso de que fuera positivo, pues puedan ser ellos también portadores por ellos y obviamente pues por su familia. En otras empresas, la verdad, sí esto no lo hacen y de hecho yo estuve un tiempo en el call center de este tipo de medidas. Y sí recibíamos muchas llamadas de empresas o, bueno, trabajadores donde decían, es que pues la persona está enferma y pues el patrón no lo quiere mandar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues sabe que hable a Licea para que ellos vayan y verifiquen, ¿no? Y en un supuesto ellos puedan determinar si hay alguna multa o una sanción para el patrón, porque pues obviamente nosotros lo único que recibíamos en ese entonces era lo que ayudábamos a hacer los censos para que se les hiciera la prueba por parte del Licea. Pero sí se les enviaba a ellos para que a través del área competente del ICEA realizaran las revisiones en las empresas. Entonces sí es algo que los patrones deberían de prever. Oiga, licenciada, pero en el caso de las empresas, el COVID lo toman como enfermedad general, no como riesgo de trabajo. ¿Lo toman como enfermedad? Sí, no es riesgo de trabajo el COVID es que el riesgo de trabajo son accidentes y enfermedades. Maestra, cada año si es una enfermedad que puede ser transmitida en el área de trabajo, pues sí está generando un riesgo porque vas a contagiar al resto de tus trabajadores y por lo tanto, pues imagínate a cuántas personas vas a mandar con incapacidad, digamos. Sí, porque por ejemplo, en el IMSS sí lo toman como el COVID como riesgo de trabajo, no lo catalogan como una enfermedad general. No sé si me explico. Sí, es que lo que pasa es que el riesgo de trabajo son las dos cosas, es un accidente o puede ser la enfermedad. Entonces, si está estipulado como una enfermedad, entonces se consideraría una enfermedad puede generar un riesgo de trabajo, porque va a poner en riesgo al resto de mi personal. Ok, gracias. No, usted. ¿Alguien más me hablaba? Sí. Sí, yo sé que cada año todas las empresas afiliadas al Seguro Social presentan la prima de riesgos de trabajo. Cuando una empresa en ese periodo reporta varios accidentes, les suben la prima de riesgo. Entonces muchas empresas pues no les conviene estar pagando tanto seguro de prima por no implementar las medidas de seguridad. Sí, así es. Aquí más bien, pues la empresa para prevenir debería de proveer a sus trabajadores de las herramientas necesarias y por eso de cuidar todas estas cuestiones que señalaba la misma ley, ¿no? De hecho, ya por el hecho de tener cierta actividad, su prima corresponde a la actividad que desarrolle. Ajá, por eso habla de que son las medidas de seguridad de higiene que se ven en leyes, reglamentos y en las mismas normas oficiales mexicanas. O sea, la misma norma te dice, ok, para este tipo de actividades tienen que emplearse estas medidas de seguridad. Entonces, las empresas que se dedican a ese rubro, pues tienen que cuidarlas, ¿no? Sí, maestra. Aquí nos dice, déjenme ver dónde estaba. Aquí está, el artículo 487 de la Ley Federal del Trabajo nos dice, los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a fracción primera, asistencia médica y quirúrgica, fracción segunda, rehabilitación, fracción tercera, hospitalización cuando el caso lo requiera, fracción cuarta, medicamentos y material de curación, fracción 5, aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y la fracción sexta, indemnización fijada en el presente título. Aquí es donde hablábamos de las que decía la misma ley, ¿no? Va a haber indemnizaciones.
Aquí está, por decir un ejemplo, no los voy a leer todas porque si no nos vamos a tardar, pero dice, si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Este pago se hará desde el primer día de su incapacidad. Y a los 3 meses de incapacidad, una incapacidad no está el trabajador en aptitud de volver al trabajo, el mismo o el patrón podrá pedir en la visita de los certificados médicos respectivos de los dictámenes que se rindan y las pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igual indemnización o procede a declarar su incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho. Entonces, si se fija, aquí ya están estableciendo, bueno, si es una enfermedad, por tanto, tienes derecho a recibir tu salario hasta cierto tiempo. Si ya se va a ver, ya es una incapacidad permanente, pues hay que ya cambiar ese tipo de indemnización e incluso pues ya termina la relación de trabajo y te voy a seguir pagando hasta lo que me maneje, ¿no? Entonces aquí en este capítulo de la Ley Federal del Trabajo vamos a ver todo lo que es referente a los riesgos de trabajo, cómo debe de actuarse, a qué obligaciones tiene el patrón, qué obligaciones tiene el trabajador y en los supuestos cómo se va a indemnizar a los trabajadores para que puedan verse afectados ya sea por una enfermedad o por un accidente de trabajo. Entonces, chicos, de la sesión 2 que habíamos empezado la semana pasada, aquí termina, este es el último tema que maneja. Sesión 2. Actividad de aprendizaje. Dice, para poner en práctica los conocimientos deben redactar un convenio pactado por 2 personas que realizan una compraventa informal y privada. Esto es, van a hacer un convenio privado, o sea, un contrato. ¿Quieren dejar este ejercicio o prefieren cambiarlo? Ya lo hice y lo subí, maestra, el contrato. Quienes ya lo hicieran, Está bien, maestra. no hay problema, ¿sí? A mí me gustaría para que Sí, está empiecen a bien. practicar. ¿Sí? Perfecto. Sí, está bien. Entonces Sí, maestra. lo dejamos entonces como un contrato, van a hacer un contrato de compraventa privado. ¿Sale? Sí. Sí. Ok. Sí, está bien, maestra. Ahora, si me permiten. Oye, maestra, Dígame. se puede ver sobre, bueno, es que me hago el hábito de hacer las tareas antes. Sí, yo entiendo. ¿Hay forma que nos podemos ver sobre la tarea de ¿Sobre cuál? la actividad 3, el cuadro comparativo? Ok, ahorita lo checamos. Gracias. Déjenme nada más. Maestra, Mande. yo ingresé a clase cuando ya había pasado lista. ¿Me puede poner asistencia, por favor? ¿Me da su apellido, por favor? López Castro. Listo, ya quedó. También a mi Gracias. maestra, Igual por a favor. Héctor Navarro, por favor. ¿Me dan sus apellidos? Héctor Navarro Ramírez. Morales Jiménez Lucía. Y Navarro, ¿verdad? Sí, por favor, maestra. Ya quedaron. Disculpe, Navarro. maestra. Se me desconectó. Perdón, se me desconectó, ya no supe si habló de tareas, porque oía yo que estaba hablando de eso. ¿Ya habló de la sesión sí. 2 de las tareas? Sí, la sesión, el 2 es el contrato de compraventa privado que establece la plataforma. Ok, muchas gracias. Sí. Ahorita déjenme checar la 3. Actividad. Hice un cuadro comparativo, déjenme checo de qué viene. Las características sobre los diversos tipos de obligación incluidas en la presente sesión. Ok.
Ese ya lo hicieron, José ya lo hizo. ¿Alguien que ya lo haya realizado? No. Dice, es elaborar un cuadro comparativo en el que caracterices de forma puntual y con fundamento jurídico sobre los diversos tipos de obligaciones incluidas en la presente sesión, citando de manera sintetizada el nombre y el concepto de cada uno de ellos. Además, integra un ejemplo con por lo menos de 3 tipos de obligaciones. Recuerda que estos deberán ser diferentes a los planteados a lo largo de la sesión. Pues no está complejo, se me hace algo sencillo. Igual a lo mejor el material que les voy a proporcionar les sirve porque dice que es de manera muy sintética. Entonces, igual si quieren checamos ahorita el material y ya me van diciendo si quieren que se haga el cuadro comparativo o lo modificamos. Pues, como dicen, no se parece muy complicado, maestra. O sea, bueno, a mí no se me hace complicado, será porque como yo tengo el material, pues ya para mí sería muy fácil vaciar. Pero, Y como usted ya sabe. sí, ¿verdad? Pero no, bueno, ahorita lo vamos viendo y ya ustedes me dicen. Obviamente estas diapositivas yo se las hago llegar como material de apoyo, ya saben también eso. Entonces, no se preocupen. Pues vamos a seguirle, chicos, para que se vayan a desayunar temprano. Ok, entramos a lo que es la sesión 3, que se denomina clasificación de las obligaciones jurídicas. Obligaciones condicionales. La condición es un acontecimiento futuro de realización incierta, de cuya realización depende el nacimiento o la extinción de una obligación. Entonces aquí decimos que yo me puedo obligar a algo en lo que no tenga la certeza de que pueda darse. Acontecimiento futuro de realización incierta cuya realización dependa del nacimiento o la ¿Alguien me silenció? ¿Sí me escucharon? No, maestra. No. Es que alguien me silenció, no supe quién, maestra. Dice, obligación condicional. Aquí depende de una condición. ¿Qué es esta condición? Es acontecimiento futuro de realización incierta. Para que esto se dé, para que nazca la obligación, necesitamos que se dé ese acontecimiento. Ejemplo, chicos. Pues es cuando tenemos que hacer algo a cambio de otra cosa, ¿no? O sea, es una condición. Sí, Si yo sí, les dijera, está sujeto a una condición. Yo les voy a poner 10 a todos si José hace la tarea. Esa es una condición, ¿no? Es de realización incierta, pues puede ser porque a lo mejor José va a decir, ¿yo por qué la voy a hacer? Yo le dije a Raíz lo que no. Entonces eso está sujeto a una condición, de que yo les pueda poner 10 a todos, necesito que alguien cumpla con algo o que haga esa obligación. Y para Por que ejemplo, nazca que la José haga obligación, mis trabajos y yo le pago la uni. Usted ordena y se cumple. Entonces dice, hay una condición, para que esa obligación nazca, necesito de que se dé esa obligación. Digo, esa condición. Clases de condiciones. Suspensiva. Es un acontecimiento futuro incierto, de cuya realización depende el nacimiento de la obligación. Es aquella que suspende el nacimiento de la obligación hasta que se verifique el acontecimiento futuro o incierto. Ahí hay un ejemplo. ¿Me pueden ayudar a leerlo, por favor?
La que declara heredero a un menor si concluye su carrera de abogado antes de los 21 años. Si la condición se cumple, el derecho nace. Si no se cumple, la obligación se considera como si nunca se hubiera formado o existido. Ahí está, entonces esto es, hay un intestado y dice, ¿no? Bueno, no, un testamento, perdón, y el testador dice, ok, tú vas a tener derecho a esta casa siempre y cuando termines tu carrera de abogado a los 21 años. A lo mejor hablamos de que en ese momento es una persona de 16 años o 14. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Para que la condición se cumpla, tiene que terminar su carrera a los 21 años. Si la termina, entonces nace su derecho. Si no la terminara y dijéramos, no, pues ya tiene 21 y apenas va en la prepa, porque a lo mejor pues no le gustaba la escuela y seguía reprobando y X, oye, entonces aquí la obligación ya no nace y por lo tanto ya no voy a tener yo derecho a ese bien que por herencia me hubiera correspondido. Entonces, hasta que no verifique yo que llegó a esa edad y que se cumplió con que él terminó su carrera de abogado, la obligación va a estar, o la condición se encuentra en suspenso. Una vez verificado, sea que sí se dio o no, la obligación tiene que cumplirse. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Claro? Sí. Resolutoria o extintiva. Es un acontecimiento futuro e incierto de cuya realización depende la extinción de una obligación. Aquí es donde vamos a terminarla. Es aquella cláusula que al cumplirse produce la resolución de la obligación, con la consecuencia de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la realización del acto donde fuera insertada. Nos dice el artículo 1811 de nuestro Código Civil, señala que este tipo de condiciones se presenta cuando cumplida se resuelve la obligación volviendo las cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiera existido. A ver, ¿a qué le suena? Chequen ese artículo, 1811. Que al momento de cumplir lo que se pide, todo vuelve, como quien dice, a la normalidad, como si no hubiera existido una condición alguna. Así es. Un ejemplo. Por decir, pues no sé, me heredan una casa y me dicen, tienes que casarte antes de los 25. Me caso antes de los 25 y ya todo regresa como si no hubiera pasado nada y ya es la casa. Siempre y cuando se cumpla una condición específica o algo que se pida. Bueno, sí, ahí va. Entonces esto es, la otra suspendía, ¿no? O sea, decíamos, está la obligación, ¿por qué? Porque hay que verificar que el hecho se dé. Puede darse en 1, 2, 3, 4, 5 meses o bien 1, 2, 3, 4, 5 años. En la resolutoria o extintiva no, o sea, aquí hay un acontecimiento futuro incierto, pero lo que va a hacer es, va a terminar o va a concluir o va a resolver o extinguir la obligación en donde las cosas volverán al estado que se encontraban antes. Es como cuando pedimos un préstamo y hay de por medio un pagaré y ya cuando se termina de pagar, pues ya no lo otorgan y las cosas vuelven pues, normales. Ajá, así es. Yo tengo una obligación de pagar cierta cantidad de dinero en determinado, bueno, aunque aquí dice que es incierto, en los pagarés por lo general siempre es cierto porque sí nos establecen, pero vayamos dejándolo como que fuera incierto, nos lo dejan abierto. Ahí hay un Es como, por ejemplo, las casas de empeño, maestra. En las casas de empeño, fíjese que ahí no sé muy bien cómo funciona, porque entiendo que hay una temporalidad, pero van refrendando, ¿no?
Ajá, pero o sea, yo le digo, voy a pagarle en tantos meses, pero se me atora algo y nada, voy refrendando. Pum. Vas Pero ya cuando refrendando. acabo de pagar, pues ya vuelve todo. Ajá, al estado que tenían. Esto es, me van a entregar mi Es bien, el como que yo pagas empeñé. los intereses, ¿no? Pagas el puro interés y continúa el contrato. Yo creo el Joe le cae mal a ese león que está ladrando ahí. Que nomás habla y ladra. Ya se cayó el león. También el yo. Ay, jóvenes. Bueno, o sea, bueno, sí, en este supuesto, digamos, sí, efectivamente, es un acontecimiento futuro incierto, no tenemos la certeza de que nos dicen por determinado tiempo, pero a través de los refrendos vamos pagando, ¿no? Entonces no tenemos la certeza de cuándo lo vaya a liquidar, en el caso del empeño. A lo mejor ya pasaron 3 meses, 4, tuve que refrendar una vez, pero ya por fin conseguí el dinero, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pagar en lo que me prestaron, incluso si hubiera algún interés, ¿y qué es lo que va a pasar? Me van a hacer la devolución del bien que yo en su momento empeñé, por lo general, bueno, y ahorita empeñan muchas cosas, que son alhajas, incluso muebles como, ya hasta vehículos, ¿no? Entonces, esto es, ¿qué es lo que van a hacer? Me van a regresar mi bien, y ya yo ya liquidé o terminé con esa obligación que tenía de pagar la cantidad de dinero que me fue prestada en su momento. Estas figuras se encuentran dentro del artículo 1809 al 1823 del Código del Estado. Obligaciones a plazo. Técnicamente el término es un concepto diferente a plazo. Dice, el término es una fecha cierta, precisa, determinada. En cambio, el concepto de plazo significa lapso de tiempo que existe entre dos términos. Concepto, dice, es un acontecimiento futuro, cierto, de cuya llegada depende la exigibilidad o extinción de una obligación. Aquí sí aplicamos el del que decía la compañera del pagaré. Acontecimiento futuro cierto, ¿por qué? Porque en el pagaré sí vamos a establecer cuándo lo tengo que pagar. Y dice, a cuya llegada depende la exigibilidad o extinción de una obligación. Esto es, que yo lo pagué y se extingue ya mi obligación, me tienen que hacer la entrega del documento. No lo pagué, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el acreedor? Va a presentar el documento ante el órgano jurisdiccional competente para que a través de él pueda yo exigir que se me pague la suerte principal e incluso los intereses que se hubieran pactado. ¿Sí quedó más o menos claro esto? Sí. El elemento... ¿Ahí sería la relación jurídica? ¿Mande? ¿Ahí sería como la relación jurídica? Sí, es un acontecimiento, pero aquí nos están determinando una temporalidad que sí sabemos que va a llegar. Es como hablamos en los procedimientos, quienes ya se dediquen a litigar, cuando hablamos de que tienes un término de tanto, ¿no? O se te está dando el plazo de tantos días improrrogables. Ahí ya nos están diciendo que va a llegar forzosamente esa fecha y que si yo no cumplo, por decir, digamos, ofrecimiento de pruebas dentro del término de 6 días. Sí. Yo me enteré hasta el 5.º día, pues ya nada más me quedó un día. Y si no cumplo con esa obligación de ofrecer las pruebas automáticamente, bueno, más que una obligación, con mi derecho de ofrecer pruebas, perdí ese derecho por el tiempo, porque yo sabía que tenía nada más 6 días, yo me enteré en el día 5 y no las pude ofrecer dentro del día 6. Entonces, aquí es lo mismo, hablamos de que en el caso que comentaba la compañera del pagaré, hay una obligación donde a mí me prestaron 100 pesos, firmé un documento y que yo esos 100 pesos los tenía que pagar dentro de los 2 meses siguientes. Y hoy estamos a 27 de febrero, yo lo tengo que pagar el 27 de abril. Llegado el 27 de abril, lo pagué, entonces automáticamente me van a regresar mi documento para no hacerlo exigible. Si yo no lo pago, me lo van a exigir tanto la suerte principal, que son los 100 pesos, como los intereses que se hubieran generado por el incumplimiento. Uh-huh. ¿Sí? Sí.
Dice, el elemento término infiere en la exigibilidad de la obligación, no en su nacimiento. En las obligaciones sujetas a término, la obligación nace desde que se perfecciona el acto jurídico, pero no es exigible sino hasta la llegada del término. Aquí vamos, digamos, en un contrato de compra-venta. Yo compré un vehículo a José. Yo quedé de pagarle 400,000 pesos en plazos. Primer pago al mes siguiente, segundo pago al mes subsiguiente y así, ¿no? Hasta decir el total tiene que estar cubierto en diciembre. Y el vehículo se va a entregar de manera inmediata. Llegan el término del primer plazo y lo pago. Llega el segundo, no lo pago. Llega el tercero, no lo pago. Llega el cuarto, no lo pago y así hasta llegar a diciembre y no pagué más que el primero. La obligación ya había nacido. O sea, el acuerdo de voluntades y la transacción como tal se hizo en su momento, desde que nace la obligación. Pero esta no se va a hacer exigible, uno, en el primer momento en el que yo dejé de pagar, que fue en el segundo mes, o bien lo que va a hacer José es, pues yo me espero hasta el término, que fue hasta donde me tiene que estar liquidado al 100% en diciembre. Y a partir de ahí, él en diciembre, al ver que yo no le pagué, va a ser efectivo los 4, 5, 10 meses que yo no le estuve pagando mes con mes. Si él decide que al segundo mes que no le paga, él puede hacer efectivo ese pago de ese mes, no de los otros porque aún no ha nacido la exigibilidad de los otros, solamente del mes 2. Entonces dice, pues ¿para qué insto? Nada más por un mes, mejor me espero, a ver si en el segundo mes me liquida los dos y así sucesivamente. Si yo no pagué del segundo mes hasta el último, que fue en diciembre, entonces él va a ser ya exigible toda la obligación y le conviene. ¿Por qué? Porque si no va a estar instando con mes, o plazo por plazo a la autoridad judicial. ¿Sí entendimos? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Sí? Ok, entonces continuamos. Clases. Hay dos, que son la suspensiva y la resolutiva. La suspensiva es un acontecimiento futuro y cierto de cuya llegada depende la exigibilidad de una obligación. La resolutiva es el acontecimiento futuro y cierto de la llegada y cuya llegada depende de la extinción de una obligación. Entonces, una es exige y la otra extingue. Se entiende por día cierto aquel que necesariamente ha de llegar. Si hubiera incertidumbre de si el término ha de llegar o no, la obligación será condicional. Esto es, decimos, a finales del mes de octubre, a finales, pero ¿qué día, no? El 31, el 30. Entonces ahí está sujeto a que me digas, si necesito que me digas un día cierto, aquel que necesariamente ha de llegar. 30 de octubre. El 29 de febrero. Ándele, ese es un día cierto. Falta que ese año lo tenga. Y es bisiesto. Y hasta dentro de 4 años, ¿no? Ándele. A la fecha está la fecha, pero pues no. Dice, si existiera incertidumbre en el término, entonces va a estar sujeto a esa condición, o sea, ha de llegar sí, pero ¿cuándo? Pues a finales de octubre. Pues ya estamos, es la última semana de octubre, ya son finales, ¿no? Pero no nos está estableciendo el día exacto de qué día de esa semana. Estas cuestiones de las obligaciones a plazo las encontramos previstas a partir del artículo 1824 al 1831. Se fijan, ya hasta les estoy haciendo la tarea, siempre me pasa. Disculpen. Obligaciones conjuntivas y alternativas. ¿Qué es una obligación conjuntiva? La conjunción significa la unión o lazo, es decir, liga entre diversas cosas. Para que el deudor se libere de una obligación conjuntiva, debe cumplir con la entrega de todos los bienes debidos o la realización de los hechos u omisiones a que se obligó, sin que se pueda liberar enteramente por parte de unos y realizando otros. A ver, ¿aquí a qué le suena?
Pues igual por ejemplo, en un choque, donde yo tengo que reparar el daño, tengo que hacerme cargo de los gastos y costes de lo que se genere, y aparte, pues el prejuicio, no sé, eso, yo lo entiendo así. Ok. Fíjense, al final dice, un mismo deudor está obligado a varias prestaciones, todas ellas exigibles y que guardan una relación de un mismo negocio jurídico. En el caso que decía la compañera, dice, hay un accidente y yo generé un daño. Ahí está, mi obligación es primero reparar el daño. Pero además de esa obligación, como lo comentaba, generé un perjuicio, ahí están haciendo otra, ¿no? Que ese perjuicio derivó del daño que yo causé. Entonces, además de repararte el daño del vehículo, tengo que pagarte el perjuicio causado, que es la afectación, la ganancia lícita que dejaste de percibir porque dañé tu fuente de trabajo. Entonces hablamos de que son varias prestaciones. Cuando demandan, no sé si les ha tocado ver alguna demanda o ustedes que ya hubieran hecho. Viene en su capítulo, prestaciones. 1, ¿qué estoy demandando? El divorcio, ¿no? La disolución del vínculo matrimonial. 2, los alimentos, bueno, ya vienen en el convenio, pero antes así era, ¿no? Voy a establecer varias prestaciones que están derivados de un mismo negocio jurídico. Disolución del vínculo matrimonial. Alimentos para los menores, sutanito y perenganito. La convivencia para con mis menores hijos. O la guarda y custodia. Y la pérdida de la patria potestad. O sea, si se fijan, todo está derivando del mismo negocio, que fue el matrimonio. Obligaciones que derivan de entre los consortes y de los consortes para con los hijos. ¿Quién se va a quedar con ellos? ¿Quién le va a tener la obligación de darle alimentos? ¿Cada cuándo vas a tener derecho a las visitas? Ahí están en conjunto, están derivando de un mismo acto. ¿Sí, más o menos? ¿Quedó claro? Sí, claro, maestra. Obligaciones alternativas. Se da cuando el deudor debe uno de los hechos, uno de los bienes hechos o un bien. Tienen por objeto dos o más prestaciones independientes y distintas unas de otras, de modo que la elección que deba hacerse entre ellos queda desde el principio determinada. El deudor queda constreñido a dar o hacer una de las dos cosas o hechos en que convino, liberándose del compromiso por el cumplimiento de cualquiera de ellas. Ahí les puse como ejemplo hacer un camino o un acueducto. Es decir, yo pido que se haga una servidumbre, no sé si se acuerdan, o yo quedo pacto con mi vecino de que me va a permitir realizar una servidumbre. Ok, aquí me va a decir, ¿de cuál va a ser tu servidumbre? ¿De camino o de acueducto? No, pues de acueducto. Entonces ahí hablamos de que son dos obligaciones diferentes, aunque bueno, pues a lo mejor el ejemplo está como muy, porque van a decir, bueno, la servidumbre también es un derecho que tiene y pueden ser incluso las dos en conjunto. Pero digamos que es un acuerdo donde ellos dicen, yo, o si tú me permites, la servidumbre de paso, yo me comprometo a hacer o trabajar tu tierra y vigilar, ¿no? O sea, hacer como ¿cómo se llama? Porque yo sé que tu rancho, pues siempre está solo, entonces yo me comprometo ya sea a cuidarla o a trabajar la tierra. Ah, ok, entonces es una, la cuido, o dos, la trabajo. Pero aquí están, o sea, hablamos de que son alternativas, ¿por qué? Porque voy a hacer una cosa u otra, no están en conjunto, o sea, no vienen juntas, sino va a ser una u otra y cualquiera de las dos va a extinguir la obligación. Un ejemplo, chicos, que se les venga ahorita a la mente de una obligación alternativa. Mordidas. Maestra, pudiera ser que yo te presto mi casa, no te la rento, pero tú te comprometes a darle el mantenimiento, a pintarla, a cuidarla. ¿Pagar los servicios?
Sí, o sea, no te pago. Bueno, pero ahí tendría que ser dos condiciones. Una, o me pagas la renta, dos, o le das mantenimiento, ¿no? Sí, cualquiera de las dos. O sea, tendría que establecerse una u otra. O por ejemplo, yo soy el dueño de un taxi y se lo presto a alguien y una obligación alternativa es que lo mantenga limpio y que lo cuide. ¿Y la otra? Ah, Es que recuerden que aquí, al decir obligaciones, tiene que haber dos. Puede ser una o puede ser otra, y ya sea cualquiera de las dos que yo haga, con esto se va a extinguir o se va a dar cumplimiento a la Lo que obligación. dice Raimundo, yo te presto mi taxi, pero estás obligado de tener el permiso que requiere el gobierno para operarlo. ¿Y la otra obligación cuál sería? ¿De regresarlo? No. O sea, recuerden que tienen que ser dos, o sea, son dos prestaciones que cumpliéndose cualquiera de ellas, se cumple con la obligación. A ver, por ejemplo, si saco yo un coche de agencia y no lo pago, la agencia me requiere, me dice, bueno, pues o me pagas o me regresas el coche. Y ahí se Ándale, termina ahí ya está. la obligación. Ahí son las dos obligaciones. Uno, o me lo pagas, o dos, me lo regresas. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues lo puedo pagar y ahí terminó la obligación y yo no perdí mi coche. O bien, no tengo el dinero, pues ya lo regreso, pero ya terminé con mi deuda, o sea, ya no me van a requerir por el pago de ese crédito que yo tenía. ¿Sí quedó más claro? Sí. ¿Alguien está moviendo mis diapositivas? Seguimos. Obligaciones mancomunadas. Cuando hay pluralidad de acreedores o deudores tratándose de la misma obligación, se da la mancomunidad. Esta definición es en un sentido amplio, el cual tiene poca utilidad, sin embargo existen especies de esta y que son la mancomunidad simple y la solidaridad. Clases de mancomunidad en sentido amplio. Está la activa, la pasiva y la mixta. La activa es cuando hay pluralidad de acreedores y un solo deudor. La pasiva es cuando hay pluralidad de deudores y un solo acreedor. Y la mixta es cuando se presentan al mismo tiempo varios acreedores y varios deudores. Hasta aquí vamos bien, ¿sí lo están visualizando? Como quién es acreedor, quiénes son deudores. Sí, maestra. Sí. Clases de mancomunidad en sentido estricto. Mancomunidad simple. No hace que cada uno de los deudores deba cumplir intrínsecamente la obligación, ni da derecho a cada uno de los acreedores para exigir el total del cumplimiento de la misma. El crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores hay, y cada parte constituye una deuda o un crédito distinto uno de otro. A ver, ¿a qué les sonó esto, chicos? A préstamos grupales. Ok, a lo mejor es una deuda y somos varios los deudores. Eso es algo que andan haciendo mucho ciertas casas de cambio de crédito, donde juntan 10 personas, se presta, no sé, 10,000 pesos, y todos están obligados a pagar. Si una falta, se tiene que cumplir los demás. Pero se fija que dice, cada parte constituye una deuda o un crédito distinto uno de otro. Aquí habla, bueno, vemos las características. Sí, es más o menos en ese ejemplo que da José. Sí, es eso. O sea, aquí hay varios deudores donde todos se ven beneficiados. Hay un solo acreedor, digamos, que es la casa, y son varios, ¿no? 10 personas que le deben, no sé, 10,000 pesos. Digamos que cada uno se benefició con 1,000 pesos. Pero ahí dice, cada uno constituye un crédito distinto, o sea, a cada uno yo le voy a cobrar sus 1,000 pesos para yo recuperar mis 10,000. Características.
beneficio de división de la deuda. Las partes se presumen iguales a no ser que se pacte otra cosa o que la ley disponga lo contrario. Esto es, la deuda se dividirá en tantas partes, aquí es partes, como número de acreedores o deudores existan. Y la autonomía de los créditos o las deudas. Esto es, los acreedores mancomunados tendrán que demandar cada uno el importe que la parte del crédito le corresponda. A la vez, los deudores tendrán que ser demandados por sí mismos y estos se defenderán de propia iniciativa. Si aquí más bien, si es un solo acreedor, va a demandarle a cada uno lo que le hubiera correspondido o la deuda que se hubiera generado con él. Mancomunidad solidaria. Se da cuando dos o más acreedores tienen derecho a exigir cada uno el cumplimiento total de las obligaciones o cuando dos o más deudores responden por la obligación que debe prestar cada uno o en su totalidad la obligación. Aquí a lo mejor sí hablaríamos más en el caso que decía José de que somos 10 y a lo mejor le voy a cobrar a uno y ya que los otros se arreglen, ¿no? Clases. Activa. Se da cuando varios acreedores pueden exigir por sí mismo el total del cumplimiento de la deuda o la parte que cada uno puede corresponderle. Reglas. La solidaridad que se presume resulta de la ley o de la voluntad de las partes. Cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir que todos los deudores solidarios o de cualquiera de ellos el pago total o parcial de la deuda. O sea, aquí ellos van a decidir. El pago hecho a uno de los acreedores extingue totalmente la deuda. El acreedor que hubiera recibido todo o parte de la deuda queda responsable a los otros acreedores de la parte que a estos les corresponda. Y el deudor de varios acreedores solidarios se libera pagando a cualquiera de ellos. En cuanto a la mancomunidad pasiva, nos dice, existe cuando dos o más deudores responden por sí del total del cumplimiento de la deuda, responden de todo o parte de esta. Esto es, si hay varios acreedores solidarios, estos pueden exigir a los deudores de la misma especie que cada uno de ellos responda por el total o la obligación o exclusivamente por la parte que le corresponda, que es muy similar, ¿no? Yo como acreedor puedo exigirle el pago a un solo deudor o bien a cada uno de los deudores la parte que le corresponde. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos, o ya los hice bolas? No, está bien. Sí, sé que ya tienen hambre, entonces vamos dándole prisa, ya casi acabamos, para que se vayan a desayunar. Esto ya lo sabemos. ¿Mande? Nos van a invitar a desayunar. ¿Quién nos va a invitar a desayunar? Para hacer un desayuno mancomunado. Ándale, eso, ya están aplicándolo muy bien. Estas obligaciones, las que siguen, ya las habíamos visto, que son la obligación de dar, de hacer o de no hacer. Así que vamos muy rápidamente con ellas. La obligación de dar es aquella en la que el deudor se obliga a transferir el dominio o constituir un derecho real sobre la cosa en favor del acreedor. Las obligaciones de dar obligan al deudor a afectar la transacción de la cosa o el derecho de que se trate. Era lo que decíamos en el caso del contrato de compra-venta. Yo me obligo a entregar la cosa y a mí como contraprestación me van a dar una cantidad de dinero que se pactó entre las partes. Esto es, voy a transferir el dominio de mi bien inmueble a favor de otra persona. En esto no hay mayor problema. Obligaciones de hacer. Es aquella en la que el deudor se obliga a realizar un hecho, como construir una casa, transportar mercancía, entre otras. Y en algunos supuestos, la obligación de hacer deberá realizarse personalmente por el deudor o en otros puede ser ejecutado por un tercero en sustitución de eso. Esto es, nos obligamos a decir lo que comentábamos la clase pasada. Yo voy a levantar, o bueno, yo me comprometo, o mi obligación es levantar la barda. Pero esa obligación puedo cumplirla yo, como en lo personal, como obligado principal, o yo te voy a mandar al personal que la va a levantar.
independientemente de que lo hubiera hecho yo o lo hubiera hecho otra persona, la barda se levantó, entonces yo cumplí con mi obligación de hacer, salvo que dentro del mismo pacto se hubiera dicho que no, que la tenía que hacer personalmente yo, entonces ahí tendría que ir yo, no puedo mandar a alguien más en mi representación o como sustitución de el deudor. Y tenemos las obligaciones de no hacer o son de abstenerse. Es aquella en las que el deudor se compromete a abstenerse de realizar o ejecutar determinada conducta que le sería lícito realizar si no estuviera de por medio la obligación. Esto es, digamos, en una gestión de negocios, ¿no? Yo te tramito las placas de tu carro. No lo hagas. No, o sea, vamos a hacer el cambio de propietario, pero yo me voy a encargar de hacer todo el trámite, no quiero que tú lo hagas. Entonces ahí no hagas, tienes esa obligación de, ok, tú nada más transmíteme el vehículo, pero yo me voy a encargar de realizar todo el trámite del cambio de placa. Sí, más o menos un ejemplo, a lo mejor sencillo. En un contrato, póngase compraventas, donde ahí adentro se obliga al vendedor de no modificar o no tramitar ante finanzas las placas, ¿no? Uh-huh. Así es. O incluso dentro del mismo contrato podemos obligarnos a hacer una obligación de dar y de hacer. Es decir, ok, te voy a dar los 200,000 pesos por el vehículo y aparte, vas a hacer el trámite de la dar de baja y nuevamente replaquear el vehículo. Entonces ahí hablaríamos de que dentro del mismo contrato pueden existir esas dos obligaciones. Lo mismo ocurre cuando hacemos los traslados de dominio de inmuebles. Además de entregar el inmueble y pagar el precio, también es quien se va a encargar de tramitar la cuestión de la escrituración. Sí, entonces ahí se pueden establecer dos tipos de obligaciones o incluso las tres dentro de un mismo contrato, ¿sí? Entonces es dar, hacer o no hacer. Esta ya es de la sesión 3, perdón. Digo 4. Entonces, hasta aquí termina la sesión 3. No sé si... Bueno, es la sesión 2 como tal, pero es la semana 3, que sería hacer la actividad 3, que es el cuadro comparativo. Bueno. En vista del material, bueno, en esta sí les había comentado desde la sesión pasada, en esta semana sí voy a requerir que suban las dos tareas, que es la de la sesión 2 y la sesión 3. Ya a partir de la semana que entra ya me voy a ir sesión 4, sesión 5 y sesión 6, semana por semana, para que de alguna manera queden un poquito más libre y no se vean presionados en hacer tantas actividades. Si se fijan, como esta ¿Sería sesión la entrega? era muy... ¿Mande? ¿Cuándo sería la entrega de estas dos, maestra? El día jueves. Okay. Están planeadas para el día jueves. Si se fijan, bueno, es un cuadro comparativo, como le comentaba ahorita, pues les dije, bueno, vean ahorita el material, y pues prácticamente lo que está en las diapositivas les puede servir de apoyo, porque habla de que expliquen dice, las características de forma puntual y con fundamento jurídico de los diversos tipos de obligaciones. Si se fijan, no son muchas y lo único que buscarían es decir en qué consiste y el fundamento jurídico. Y pueden poner un ejemplo. Si tienen que poner un ejemplo, entonces no es tan complejo, pero no sé si los demás se les haga complicado o decidan cambiar la tarea, porque sé que hay quienes ya incluso la hicieron. Entonces, con quienes ya la subieron no hay problema, así se califica. Entonces ya es cuestión de que pues los que están conectados ahorita me digan si se hace el cuadro comparativo o deciden cambiarlo. ¿Por qué lo cambiaría? No sé, ustedes díganme qué se les ocurre. ¿Qué se les hace fácil? Portada. Diapositivas, maestra. Portada no.
¿Diapositiva? Fíjate que se le hace fácil, pues la portada. No. Yo creo que podría ser una síntesis o resumen y un ejemplo, ¿no? También. Yo voy bueno, con las es que- diapositivas. Diapositivas. La síntesis y el resumen. Síntesis y resumen también. Yo ya hice el cuadro comparativo, maestra. Ok, quienes ya lo hicieron, no se preocupen, así lo voy a calificar. ¿O podemos hacer el cuadro, los que quedamos? Pues yo creo que el cuadro estaría bien porque pues, si se trata de que conozcamos la clasificación de las obligaciones, pues sí van a ser varias. Y en un cuadro se acomodan bien. Ok, entonces, bueno, a mí no se me hace complejo porque como les dice, pues es poner obligaciones de hacer y pueden poner aquella, o sea, la definición y el así prácticamente como está en la diapositiva, pero lo van a hacer en cuadro. ¿Por qué comparativo? Para que vean en qué consiste cada una de las obligaciones y puedan ir ustedes mismos detectando cuál es la diferencia de una con otra. Entonces, a mí también me parece que sea o más adecuado el cuadro comparativo, porque les va a permitir conocer esas diferencias. Entonces, ¿lo dejamos en cuadro comparativo? Sí, maestra, está bien. Ok. Entonces, Sí, está bien. tarea de la actividad 2 va a ser el contrato de compraventa privado. Y de la 3, el cuadro comparativo. Ambos están habilitados para el día jueves. Si existiera alguna situación especial, ya saben, bueno, lo vemos en lo particular con cada uno, ¿verdad? Entonces, pues de mi parte es todo por este día. Maestra, perdón, sí va a compartir estas diapositivas, ¿verdad? Sí, ahorita se las hago llegar a los grupos de WhatsApp para que las tengan Sí, señor. en su poder. ¿Sí? Gracias, maestra. Una vez dile a la maestra Pili que junta los dos grupos. ¿Para qué trabaja doble? Pues bueno, es que no sé quiénes sean los administradores de los grupos. Igual no sé si entre ustedes se ponen de acuerdo y hacen un grupo general, pues ya, a mí como